Hola amigos, soy Sara Pérez Tomé del Gabinete Sofía. Sabéis que os vamos dando píldoras de comunicación, de afectividad y sobre todo de desarrollo personal en las familias. Mirad, en la familia es donde se desarrollan las futuras personas autónomas y por lo tanto nos preocupa mucho la familia y es a lo que nos dedicamos hace más de 35 años. Sin llegar a tener que psicologizar los problemas familiares, pero es verdad que existen conflictos en las familias. Y ahí es donde quiero hablaros, de cómo lidiar con esos desacuerdos familiares de forma constructiva. Porque para pelearnos todos somos expertos, pero para arreglar un conflicto va a ser que nos falta un poquito de correa, de flexibilidad y de formación en afectividad. Por eso quería hablaros de que es muy normal que haya desencuentros en las familias. Desencuentros que si se gestionan bien son hasta positivos. Son hasta positivos porque nos ayudan a conocernos mejor, a perfilar el carácter de cada uno de nosotros, con lo cual tener desencuentros, si llegamos a buenos acuerdos razonados o razonables, no importa. Pero que sepáis que cualquier conflicto o desencuentro familiar ocurre por tres temas. Simplemente ocurre porque hay diferencias de opinión, y de esto ya hemos hablado muchas veces, que tenemos que aprender a vivir con diferencias de opinión, porque hay más cosas que nos unen que la puntual diferencia de opinión en una cosa, pero ahí puede surgir fácilmente un conflicto. Segundo, porque se han dado expectativas no cumplidas por una de las partes, y en esto sí que es verdad que hay veces que en las familias uno espera demasiado de un hijo, uno espera demasiado de una madre, o espera demasiado de un padre, o espera demasiado de un hermano, y cuando esas expectativas no se cumplen empiezan a surgir los conflictos. Luego, las falsas expectativas son ya en sí una fuente de conflictos. Seamos realistas, nadie es perfecto, no somos perfectos y tenemos que aprender a vivir con lo que hay, con lo que toca, pero no con lo que nos gustaría que hubiera o tocara, porque entonces probablemente acabaremos en un conflicto. Y por último también con problemas de comunicación, que habitualmente no son problemas de comunicación, sino son problemas de incomunicación. ¿Cuántas veces hay familias que todo se lo dicen por WhatsApp? Tienen un grupo de WhatsApp, pero para comunicarse hasta lo que van a cenar. Tienen un grupo de WhatsApp hasta para decirse en la familia, baja que estoy con la cena preparada, pero dejemos el WhatsApp a un lado, porque la comunicación debe ser personal, debe ser un trato cercano. La mayoría de los WhatsApp, la mayoría de ellos, alejan más que acercan, generan malos entendidos y generan conflictos. Luego, volvamos al trato personal, al trato humano, al trato de la mirada, al trato del roce, al trato del que el roce hace el cariño, que realmente es lo que importa. Hay padres que llega a un punto en el que ya solo se hablan con sus hijos por WhatsApp viviendo bajo el mismo techo. ¿Que son tus hijos los que no quieren hablar? Vale, pero es que tú eres un padre, tú tienes otro recorrido, tienes otros recursos, otras herramientas en donde ellos van a saber que yo con mi padre o hablo, pero si no me whatsappeo, ¿qué más da? Y me le quito de en medio a mi padre. Con mi padre o mi madre o hablo, porque ellos no quieren hablarme por WhatsApp. Tienen que tenerlo muy claro. Y tú no puedes echar la peta, como ellos dicen, o se te vaya la olla y te enfades y mandes un WhatsApp eterno, larguísimo, que tus hijos no leen, para desahogarte de algo que ha pasado en la familia. Eso se hace hablando, no escribiendo un WhatsApp. Y como eso os diría cualquier otro tema. Aparte de que con los WhatsApp la gente es mucho más compulsiva hablando y llega en un momento que no sabes cómo es la otra persona y no estáis en igualdad de condiciones el que escribe y el que lee. Y esto os diría que es como una parte importante de la forma constructiva de resolver los conflictos. Olvidémonos de los mensajes de WhatsApp. Luego, por otro lado, hay que saber que hay conflictos que van desde por las tareas de la casa, el reparto de tareas de la casa, sobre obligaciones y responsabilidades de las habitaciones de los hijos o sobre el uso de los dispositivos electrónicos. Todo esto, si se habla, es mucho más fácil arreglarlo. Por eso creo que si tenéis hijos pequeños, empezar ya a hablar de estos temas, y si son ya mayores, no dejéis de hacer cosas en común para que todos estén implicados. Si hay un problema tecnológico, sentémonos a hablar de ello, pero sentémonos juntos a hablar de ello. Si hay un problema
de un desorden en un cuarto o de una falta de responsabilidad de un problema concreto en el hogar, sentémonos los afectados, pero no toda la familia, porque hay que respetar también la intimidad de las personas aunque se viva en familia. Aunque estemos bajo el mismo techo, todos tenemos derecho a una privacidad. Y porque tú tengas un problema con tu hijo, lo que no puedes es hacerlo público con el resto de la familia, llámese hermanos pequeños, mayores, madre, abuela, tía o sobrino. No. Si quieres que no haya conflictos familiares, respeta también la privacidad de cada uno de los miembros de la familia. Como a ti como padre no te gustaría que un hijo tuyo te llame o te dé un toque de atención delante de los demás hijos o delante de tu mujer. Pues respeta la privacidad en las dos líneas. Creo que eso hace que yo os ponga diversas estrategias o formas de poder, ya partiendo de esto, de la privacidad y de no usar más que el trato personal y corporal, distintas estrategias. Creo que tengo 6 estrategias que os pueden servir y que cada uno puede usar las que quiera, no hace falta usar todas, por supuesto, y que pueden salir adelante. Una de ellas es escuchar otra vez con empatía. Tú tienes que ser capaz de escuchar cuando hay un conflicto, no prejuzgando y esperando a que el otro termine de hablar para yo contestarle que no tiene razón, porque una de las cosas que ocurren en los conflictos familiares es que hay realidades muy poliédricas. Entonces tú no eres el iluminado de la familia, tú no tienes solo la razón, porque te pueden faltar 3 razones o 4 más. Luego, escuchar con empatía es importante, con empatía y sin prejuicio a lo que te vayan a contar porque tú crees que tienes razón. La razón no te lleva a un buen encuentro familiar, pero la empatía sí te va a llevar a un buen encuentro familiar. Segundo, hay que mantener la calma y evitar buscar culpables, porque lo más que va a haber son responsables y no culpables. Mirad, para que una persona en familia genere un conflicto y se le pueda llamar culpable, es una persona que ha tenido que buscar un tema grave con el que hacer daño a alguien de la familia. Que además él sea consciente de que ese tema es grave y va a hacer daño a parte de la familia. Y que además se regocije en hacer daño. Comprenderéis que es muy difícil que eso un padre, una madre o un hijo lo esté haciendo de esa manera deliberada. Luego es más fácil que busquemos responsabilidades o no estar a la altura de responsabilidades que buscar culpables, que es completamente tóxico y negativo. Y al mismo tiempo liderar el conflicto, el que tenga más calma. El que esté enfadado no puede liderar un conflicto, no le puede liderar y tiene que tener calma, esperar o que lo coja el liderazgo otra persona. Pero tienes que tener calma y ser capaz de no culpar. Si eres capaz, cuanto antes es mejor. Cuanto antes lideres el conflicto, mejor. Luego, si es un conflicto poliédrico en el que hay varias personas implicadas, busquemos la solución entre varias personas. Porque ¿sabéis qué pasa? Que hay veces que en la familia o entre los amigos siempre hay el que encuentra el problema a la solución y no el que encuentra la solución al problema. Y a ese hay que neutralizarle con otra persona. Entonces, si sois varios los que pensáis, aunque haya uno que solo esté encontrando el problema, la solución, sí, pero es que eso no funciona, sí, pero es que... Tiene que haber otros que digan, sí, pero esto sí funciona. Vamos a intentarlo por este lado, vamos a intentarlo por el otro. Luego, huyamos de buscar el problema a la solución, sino busquemos la solución al problema juntos. Después, hay que establecer reglas de respeto. Si no hay respeto entre las partes, si partimos de que no hay calma y de que el insulto está permitido, la ironía y el sarcasmo están permitidos en un conflicto, no llegaremos a ninguna solución. El respeto no solo es escuchar y oír, es no sentirte superior y tener la capacidad de abusar de tu posición de padre o de hermano mayor o de hijo pequeño para no respetar tú a los demás. Luego, tener cuidado, porque el respeto tiene muchas caras. No solo son los insultos, son también los abusos de situaciones verbales y de situaciones psicológicas, con un hermano enfermo o un padre enfermo también. A veces que hay que aceptar que el padre está enfermo, o hay que aceptar que tenemos un hermano enfermo y no por eso no es tan respetable o más respetable que los demás. Después, enseña a tus hijos a que expresen sus emociones bien, y si no saben, que aprendan contigo. Entonces decir, vamos a ver, ¿tú estás enfadado o solo estás triste? ¿O estás triste o solo enfadado? Y que tus hijos te digan que ese conflicto, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo están sufriendo ese conflicto? Si como un enfado o como un abandono, porque a lo mejor simplemente se siente solo o simplemente
no soporta esa situación porque le genera inseguridad. Y tú tienes que saber si tu hijo lo que pasa es que está inseguro, no triste. Enseña a tus hijos a hablar de sus emociones. ¿Cómo les enseñas? Hablándole tú de las tuyas. Me siento mal contigo, hijo, porque creo que lo estoy haciendo bien, pero me parece que no lo estoy haciendo bien. Necesito que me des más datos para yo ayudarte. Y necesito estar seguro de cómo poder ayudarte. Es cuando el niño va a entender lo que es la seguridad. Pero si tú no le hablas de tus inseguridades, el niño no va a poder decirte estoy inseguro, papá. Luego hablemos a nuestros hijos de cómo se sienten en ese conflicto ante esa inseguridad. Normalmente, para que un hijo hable de sus emociones, lo hace mejor solo que acompañado de los demás, también que lo sepáis. Y por último, tómate todo el tiempo que necesites ante un conflicto para intentar solucionarlo. No seas reactivo ante los conflictos. No busques rápida la solución, porque a veces no es rápida. Y cuando tengas prisas para solucionarlo, estás siendo el peor enemigo de la solución del conflicto. Para solucionar un conflicto tienes que ser tranquilo y además empático, pero empático en cuanto a emociones, no empático en cuanto a soluciones. No, es que yo tengo la solución de tu vida. No, vamos a ver, no seas tan práctico ni tan resolutivo, porque a lo mejor te estás equivocando, te faltan datos, te faltan situaciones y te falta el acompañamiento de las personas que están en ese conflicto. Bueno, esto es lo que os quería participar, que tenemos que saber acompañar en los conflictos y saber ser la persona del conflicto o no la persona de la resolución del conflicto y tener que estar en segundo plano. Por esto creo que es muy importante que sepáis aprovechar las oportunidades de la familia y a lo mejor la solución o la resolución del conflicto no está en ti como padre o como madre, sino en uno de tus hijos. Y te da la clave con una frasecita que tú tienes que saber escuchar y tienes que saber entender. Luego, os invito a que esto que hemos hablado no lo veáis solo en primera persona, que lo es, sino que a lo mejor penséis que hay algo en uno de tus hijos que es la clave a la solución al conflicto. O sabes de una familia que está teniendo un problema aparentemente irresoluble, por una herencia, por cualquier motivo que sea, y resulta que oyéndome y escuchándome lo que yo estoy diciendo, son capaces por sí mismos de arreglarlo. También es verdad que no es fácil. Hay conflictos familiares durísimos que llevan a situaciones irreconciliables aparentemente porque no se supo resolver el conflicto. Ahí es donde digo que el Gabinete Sofía, una vez más, con su lema de no se trata de pensar mucho más, sino de pensar de otra manera, seáis capaces de ver que un conflicto a veces se arregla no pensando mucho más, sino pensando de otra manera y acompañados de otra manera. Nada más, amigos. Muchas gracias a todos.